par de aclaraciones, pero quería saber si tiene alguna duda con respecto a la cuestión sobre los modos de producción. Bueno, si no hay dudas, yo quería hacer algunas precisiones más sobre esta cuestión y además estuve repasando algunos textos que me parece importante que lean para lo que es esta parte. Si bien esta exposición de la clase pasada surgió en función de una pregunta, creo que fue Oriana la que hizo la pregunta, es así, ¿no? ¿Fuiste vos, Oriana, o alguna otra compañera? Bueno, en base a esta pregunta, que no me parece menor, me parece una pregunta importante, la pregunta por los modos de producción, perfecto. Me parece importante la cuestión de los modos de producción. Yo les voy a dejar un material para que lean para las próximas clases. Este material que yo les voy a dejar, atención con esto que es importante, no va a formar parte del primer parcial, va a formar parte del segundo. ¿Por qué? Porque selecciono un material que tiene como bastante bibliografía. Son, a ver, aproximadamente 60 páginas de lectura, entonces me interesa que lo puedan leer con tiempo. Por lo tanto, toda la parte de modos de producción la vamos a pasar para el segundo examen, no va a entrar en el primer examen, ¿sí? Yo ahora en un ratito les voy a subir el texto que seleccioné para esta cuestión. Con respecto a los modos de producción, nosotros la clase pasada, como para repasar, vimos que podíamos identificar distintos modos de producción. Podríamos agregar acá el modo de producción comunista, que en principio es discutible si hubo o no comunismo, ¿no? Podríamos decir que hubo socialismo en la historia de la humanidad, pero no comunismo propiamente. Pero bueno, lo podemos pensar conceptualmente como un modo de producción, aunque no haya existido históricamente. Nosotros estuvimos en la clase pasada procurando diferenciar estos modos de producción. Identificamos clases sociales, por un lado, distintos tipos de clases sociales en cada uno de los modos de producción. Básicamente la distinción en el modo de producción esclavista es entre esclavos y amos, en el modo de producción feudal entre siervos o vasallos y señores feudales, y en el modo de producción capitalista distinguíamos la clase capitalista de la clase obrera o del trabajo asalariado. Y en el modo de producción capitalista no habría, en principio, clases sociales, ¿sí? Y esa es la distinción con respecto a los sistemas anteriores. Se terminan las clases sociales. También habíamos dicho que había, digamos, en el marco de la relación entre las distintas clases sociales, había unos que se ponían o que aparecían del lado del trabajo y otros del lado de la obtención de bienes y servicios a partir de la, digamos, extracción a la clase que trabaja de los mismos. Y habíamos dicho, por otra parte, habíamos planteado una relación de explotación, ¿no? Donde decíamos que la explotación tiene como condición la producción de un excedente, en principio. Y después, una cuestión importante es la cuestión de la individuación. ¿Qué significa la cuestión de la individuación? Yo no lo puse así en la clase pasada, pero lo pongo así ahora. En realidad, a partir del surgimiento del sistema capitalista se da un proceso de individuación, es decir, que los seres que son propiamente sociales se individualizan. ¿Esto qué significa? Significa que ya no se encuentran sujetos a relaciones de dependencia personal como si lo hacían en el sistema de producción feudal y esclavista, ¿no? Y hay otra cuestión muy importante que está relacionada con la cuestión de la propiedad.
Es decir, quién detenta la propiedad de los medios de producción, quién detenta la propiedad, quién detenta la propiedad de los medios de producción, incluyendo la tierra, podemos identificar dos grandes tipos de propiedad: la propiedad privada y la propiedad comunal, en principio, ¿no? La propiedad típica del sistema capitalista, ¿cuál sería? Privada. Fábricas pueden ser. ¿Cómo? Fábricas pueden ser. No, hay dos, yo estoy planteando acá dos tipos de formas de propiedad, o la propiedad privada o la comunal. La capitalista, ¿qué tendría? ¿Propiedad privada o propiedad comunal? Privada. Privada, claramente, ¿no? Bueno, y en el resto de, de los modos de producción, había algún tipo de propiedad comunal, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la propiedad privada? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que decir es que la propiedad privada se presenta como un concepto tanto económico como del ámbito legal, ¿no? Y define los derechos, ¿no? Define los derechos del individuo, de las organizaciones, la posesión, el control y la disposición de un bien. Ahora, si bien no vamos a ahondar en el concepto de propiedad privada, pues nos llevaría bastante tiempo, sí me interesa remarcar esta cuestión con la propiedad. En determinados modos de producción, la propiedad es comunal, es decir, la propiedad es compartida, por decirlo de alguna manera, la propiedad se comparte, y en otras formas de producción la propiedad pasa a ser privada. Para poner el contraste con el sistema capitalista, en una forma de organización social comunista no debería en principio haber propiedad privada, ¿no? En el sentido de, ante todo, que los medios de producción pertenezcan a una clase en particular. Fíjense que la característica del sistema capitalista es que los medios de producción, ¿a quién pertenecen? ¿Pertenecen a los trabajadores o pertenecen al capitalista? Al capitalista. Exactamente. Justamente la condición para que el trabajador necesite vender su fuerza de trabajo en el mercado es que no tenga propiedad de los medios de producción. Ese es el motivo por el cual sale a ofertar su fuerza de trabajo. Ahora bien, hay una cuestión muy importante también que se da con el surgimiento del sistema capitalista, vamos a poner modo de producción capitalista, y que tiene que ver, bueno, por un lado el modo de producción capitalista, decíamos, tiene propiedad privada, y por otra parte, les hago esta pregunta que es importante en relación con el dinero. Decíamos la clase pasada que la forma en la cual, que el modo de producción en el cual más se desarrolla el dinero, ¿dónde es? En el modo de producción capitalista. En el modo de producción capitalista. Entonces, podemos decir que en el modo de producción capitalista se da un fuerte desarrollo del dinero, lo que equivale a decir, de alguna manera, aunque son conceptos diferentes, hay un desarrollo del mercado, ¿no? Del mercado a nivel mundial. Es decir, que la relación capitalista es predominantemente mercantil.
Ahora, no siempre existió, por lo menos a nivel universal, la relación mercantil como forma de relación social. En la sociedad capitalista en particular y en el mercado, lo que se desarrolla es el sistema de precios. Es decir, a través del sistema de precios es cómo se organiza la producción social. Ejemplo concreto, si un determinado precio de un determinado bien está muy alto, podríamos decir, o sube más que estar alto, porque habría que establecer en relación con qué es alto, ¿no? Si un precio sube mucho, eso puede ser un indicador de que hay mucha demanda de ese bien. Como hay mucha demanda en relación a la oferta, sube el precio. Y entonces esa señal, ese precio incrementándose, es una señal tal vez de que los productores tienen que producir más de ese bien. Y entonces aparecen nuevos oferentes que producen más de ese bien. Fíjense cómo a través del mecanismo de precios, a través de la señal de precios, se organiza cómo se distribuye la producción social, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante ver que el sistema de precios en el modo de producción capitalista es la forma más general a partir de la cual se organiza la producción social. Me siguen hasta acá porque esto que estoy diciendo es como muy importante, porque marca un contraste con las otras formas de producción social, porque en las otras formas de producción social no hay un sistema de precios universal, mundial, que organice la producción. Puede llegar a haber, por ejemplo, como decía Marx, en los intersticios de la sociedad antigua, zonas donde hay comercio, eso puede ser, pero la forma predominante de organización social es esclava. Después en la Edad Media tenemos, además de vasallos y señores feudales, donde los señores feudales protegen a los vasallos y los vasallos trabajan la tierra, más allá de eso en las ciudades se empieza a gestar algún tipo de comercio, pero nunca tiene un carácter general universal. Fíjense que ahora, hoy por hoy, en el siglo XXI, todo se compra y todo se vende, y todo está atravesado por los precios. Es decir, para obtener cualquier bien uno necesita tener dinero, básicamente, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, el sistema de precios se potencia al punto tal que pasa a ser la forma general de relación social en nuestra sociedad. Entonces, en este sentido, hay un contraste entre el modo de producción capitalista muy fuerte y el resto de los sistemas previos. Este sistema, el modo de producción capitalista, se vuelve mundial, se vuelve universal. El sistema de precios es el que pasa a regular la producción social. Y alguien está haciendo una pregunta, a ver. No, sistema de precios no es lo mismo que decir índice de precios general, porque cuando me refiero al sistema de precios, me refiero al conjunto de los precios que conforman el valor de las cosas, mientras que el índice de precios yo lo asociaría más a un indicador, ¿sí? A un indicador, es un término, índice de precios o índice general de precios, es un indicador económico. Yo me estoy refiriendo más en términos generales, estoy usando otra terminología, porque no me refiero a ese término técnico en particular del índice general de precios, sino que me refiero a los precios que hay en la economía, al conjunto de precios que hay en la economía. Hablar de índice de precios implica hacer referencia a un término técnico-económico, ¿no? Que es la forma en la cual se construye un indicador para conocer, para tener una idea de cuáles son los precios de la economía. Con lo cual no me estoy refiriendo al índice de precios, estoy refiriendo a todos los precios que hay en la economía, básicamente. Ahora, el sistema de precios que hay en la economía es el sistema de mercancías que hay en la economía, porque los precios son precios de mercancías, ¿sí? Ahora, después para saber cómo evolucionan los precios en una nación, utilizamos el índice de precios. Por eso digo, es un término técnico. Pero me estoy refiriendo, cuando hablo del sistema de precios, me refiero al conjunto de los precios que conforman la economía. Y más allá de eso, a la idea de que la economía está estructurada y organizada en torno a los precios, básicamente, ¿sí? Esto es
nuevo en la historia de la humanidad si la comparamos con los modos de producción que existían en otros periodos históricos, como ser el periodo antiguo y el periodo medieval. Tengan presente que del siglo I después de Cristo al siglo XV después de Cristo no existía el sistema capitalista. El sistema capitalista empieza a existir a partir del siglo XV. Hoy estamos en el siglo XXI, o sea que hace 6 siglos que existe el sistema capitalista. Antes de eso, entre el siglo I y el siglo XV, o sea, 15 siglos atrás, el sistema capitalista no existía. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me interesa remarcar, un poco para desnaturalizar a la sociedad capitalista, en el sentido de poner adelante el hecho de que no siempre existió el sistema capitalista, que para nosotros por ahí es normal comprar cosas con dinero, pero no, esta forma de relación no existió siempre, en todo tiempo y lugar, ¿sí? Había otras formas de organizar la producción. Básicamente lo que estudian los economistas es la forma en la cual se organiza la producción social, ¿no? Y por lo tanto, dentro del sistema capitalista, de hecho, la economía como ciencia surge con el modo de producción capitalista. No existía antes la ciencia económica propiamente dicha, tal como la entendemos hoy al menos. Había estudios sobre economía. Por ejemplo, Aristóteles hace algunos estudios económicos. Pero a lo que me refiero es a que la economía como ciencia surge cuando se vuelve necesario estudiar cuáles son las leyes que rigen los fenómenos económicos. En particular, cuáles son las leyes que rigen el sistema de precios, ¿no? Van a ver ustedes en economía que van a empezar a estudiar cómo se conforman la oferta y la demanda, y en función de la oferta y la demanda cómo se determinan los precios, cómo se determina el tipo de cambio, cuál es la naturaleza, qué es lo que promueve la inversión en una nación, qué es lo que promueve el ahorro en una nación, qué se necesita para mantener todas las variables económicas equilibradas de modo tal que no haya excesos ni faltante de recursos, qué es lo que determina que haya desempleo, siendo el desempleo una forma de no empleo de recursos, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones surgen y se desarrollan como problemas en el marco del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque en realidad la producción social ahora depende del sistema de precios. ¿Qué se produce y qué no? Depende de las señales de los precios. Fíjense que en cierta medida este sistema, pensado así, sin el Estado en principio, es un sistema anárquico, porque ¿quién define cuánto se produce de cada cosa? Puede ser que el mercado. Exactamente. Pero ¿quién es el mercado? ¿Hay alguna persona? ¿El mercado tiene conciencia? El mercado estaría abarcado por los demandantes y oferentes. Exactamente. Es decir, que no hay nadie, ninguna persona en particular, no hay un coordinador social, no hay un subastador que determine cuánto se produce. Lo que hay simplemente es individuos que comercian entre sí y en base a el perseguir el bienestar individual, ¿no? Se logra un resultado a nivel agregado. Pero no hay nadie que esté organizando la producción social como un todo, sino que cada individuo se fija en lo suyo, se busca su propio beneficio, y en el marco de buscar su propio beneficio se genera una lógica en el agregado, a nivel de todo el sistema, que nadie controla. ¿Están de acuerdo con esto que estoy diciendo? Fíjense que en los otros modos de producción hay alguien, por ejemplo, podría ser un capataz en el caso del ciervo, o el propio ciervo que lleva adelante un proceso productivo en la tierra junto con otros trabajadores y alguien la dirige, ¿no? Lo mismo que cuando los esclavos, me imagino que habrán visto algunas películas de esclavos. Los esclavos trabajan, pero hay alguien que los dirige, ¿no? Hay alguien que dirige esa producción. Uno podría decir
bueno, está bien, pero en la empresa pasa que alguien dirige la producción, porque por ejemplo, en una empresa privada están los trabajadores y alguien dirige esa producción, o el dueño de la empresa o alguien que el dueño de la empresa designa para que dirija esa producción. Eso es cierto, sucede al interior de la empresa, pero a nivel sistémico eso no ocurre. No es que hay una especie de coordinador que regula la producción mundial, ¿no? Eso no existe. Lo que hay son países que definen qué producir y cómo en función de los recursos que tienen, pero no hay nadie que esté coordinando cómo producir a nivel mundial. Entonces, en este sentido, podemos decir que la producción mercantil, que la producción basada en la propiedad privada, la producción capitalista, es una producción anárquica en ese sentido, ¿no? Porque no hay nadie que esté conscientemente ordenando y organizando qué producir y cómo, sino que las señales para producir una determinada cantidad de bienes y no otros son los precios, simplemente. Entonces, fíjense que en la sociedad capitalista es como si reemplazáramos la existencia de un coordinador mundial que ordena la producción de una determinada forma por el sistema de precios, por un sistema automático que ningún sujeto particular gobierna, ¿sí? Bueno, esto es una de las particularidades más importantes del sistema capitalista, es decir, un sistema en el cual la producción social es una producción organizada a través del sistema de precios, es decir, no organizada conscientemente, sino de manera inconsciente, porque a su vez el sistema de precios es un sistema autónomo, ¿no? Es un sistema autónomo. No hay nadie que determine un precio en particular, a no ser que haya monopolio. Pero si consideramos como que hay competencia en general, esto me lleva a problemas porque en el sistema capitalista se va volviendo cada vez monopólica la sociedad, ¿no? Pero la sociedad económica. Pero más allá de eso, partiendo conceptualmente de la idea de que hay competencia, si suponemos que hay competencia perfecta entre todos, entonces no podríamos atribuir la determinación de un precio en particular a ningún individuo, sino que sería el resultado de la interacción agregada entre oferentes y demandantes. Entonces, en ese sentido, el sistema de precios es un sistema autónomo y es un sistema que ningún Estado gobierna. El Estado no puede definir precios, puede tratar de influir, pero no los puede definir. Cuando se está por terminar la clase, pasamos a la próxima, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Vale.